armado y peligroso. Estaba mirando la televisión y salió ahí, hermanos, que había una persecución no sé aquí, pero allá se da mucho en Estados Unidos las persecuciones. Y el título que estaba ahí, hermanos, era: esta persona están persiguiéndolo, pero está armado y peligroso. Cuidado. Y creo, hermanos, amén, que nosotros como cristianos, el diablo, el infierno, deben de, cada que nos levantamos, diga: cuidado, está armado y peligroso. Porque si nomás está armado, ¿verdad? Dicen armado hasta los dientes. Pero si no es de peligro, es porque no está usando las armas que Dios nos ha dado. Y dice aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, y me encanta cuando dice aquí, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son para algo, son para atacar. Y dice aquí, hermanos, que son para la destrucción de fortalezas. En la mañana estábamos hablando cómo cuando el diablo quiere robarnos nuestra identidad, va a usar todo lo que tenga a su alcance para hacernos saber. Permítame un poquito, Es que esta no la cerraron, la sellaron. Y estábamos hablando, mis hermanos, cómo el diablo nos roba nuestra identidad. Nos roba el saber quiénes somos en Cristo y lo que nos pertenece en Cristo. Y aquí, hermanos, nos está diciendo que tenemos armas que Dios nos ha dado. Armas para atacar, porque dice que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y derribando argumentos. El enemigo va a venir con argumentos en nuestra mente, con argumentos en nuestra vida. El por qué, el cuál, el por qué no se hace así y por qué hacen esto. Argumentos vienen de la palabra que no está tan difícil, es argumentar o preguntar o dudar y todo eso ahí. Pero déjeme le digo que todos esos argumentos que vienen no vienen de Dios, vienen del enemigo, para hacerte dudar y para hacerte desviar del camino que Dios te ha puesto. ¿Cuántas personas, hermanos, amén, van a una iglesia y al principio, porque no conocen a nadie, porque no conocen al pastor, a los hermanos, todo le parece maravilloso? Pero después vienen los argumentos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esta hermana dice? ¿Y por qué esta hermana hizo? ¿O este hermano? ¿Y por qué el pastor? Y hermanos, cuando nosotros venimos a una iglesia, venimos a una escuela a ser educados. Cuando nosotros venimos a una iglesia, venimos como un soldado a ser equipados. Y a eso venimos, hermanos, amén, a aprender cómo usar esas armas que no sabemos cómo usarlas. Dice aquí, hermanos, derribando argumentos y toda altivez. Desgraciadamente, hermanos, hay mucha gente altiva que ya no está dispuesta a aprender. Gente que dice: nada, ¿qué me van a enseñar? Eso ya me lo sé. ¿Para qué voy a los estudios? ¿Para qué me meto al WhatsApp si ya sé? Cuando tú dices que ya sabes, no das lugar para aprender más. Y luego dice aquí: y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa altivez se va a levantar en contra de conocer más a Dios. Dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese tiene que ser nuestra meta, nuestro goal. De todo pensamiento, sujetarlo, hermanos, amén, y llevarlo para que obedezca a Jesucristo. El diablo no le tiene miedo a una persona que va mucho a la iglesia, o que trae una Biblia bajo el brazo, o que se hace llamar cristiano. El diablo le tiene miedo a una persona que ora en lo secreto, que ayuna, que lee la Biblia, que vive en santidad, que comparte su testimonio con otros. Entonces ahí sí, así como miré yo en la televisión que decía persecución, cuidado, armado y peligroso. Así va a decir el diablo a todos sus achichincles, todos los demonios. Hey, cuídense de esta persona, porque se ha levantado y es una persona que está armado y peligroso.
¿Por qué, hermanos? Porque es una persona que sabe usar sus armas, las armas que Dios nos dio. Y dice que esas armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay veces, hermanos, amén, que hay mucho cristiano débil. Hay mucho cristiano, hermanos, de doble ánimo, porque no sabe cómo pelear la buena batalla, porque no sabe cómo usar las armas. Pero déjame decirte, cuando una persona entra al ejército, usted estuvo ahí, pastor, ¿verdad? Le tienen que enseñar cómo usar el arma, cómo limpiarla, cómo prepararla, porque si no sabes, te vas a dar un tiro tú solo. Vas a mirar por el cañón y, a ver si es, no, y eso es para disparar. Va a agarrar al revés. Y por eso hay mucha gente que agarra las armas al revés. ¿Ha escuchado usted que mucha gente dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré? Pues eso no dice la Biblia. Es un dicho que se dice. Entonces hay muchas veces, hermanos, que usamos dichos y usamos la Biblia, que creemos que es la Biblia, y la usamos mal. Pero todo esto que Dios nos da en una iglesia como esta, hermanos, amén, es para prepararte, para que seas un buen guerrero, para que el diablo no tome ventaja de ti, de tu familia. El hacerle saber al diablo, diablo, aquí vengo en contra de ti. Tú no tienes parte ni suerte en mi familia, no tienes parte ni suerte en mis hijos, no tienes parte ni suerte en mi finanza. Voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Dice aquí, hermanos, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, sino, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Eso no es físico, es espiritual. Cuando tú traes tu diezmo, tu ofrenda aquí a esta iglesia donde te dan de comer la palabra de Dios, es algo espiritual, no es tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Tú necesitas el dinero que tiene Dios, porque dice que de Él es el oro y la plata y todo lo que en Él habita aquí. Nosotros necesitamos de Él. Eso es espiritual. Cuando nosotros, hermanos, amén, no aprendemos la palabra de Dios, esta arma poderosa, hermanos, amén, el diablo va a tomar ventaja de tu vida. El diablo va a tomar ventaja en tu familia. Usted sabe que cuando usted es una persona que ora en lo secreto, que ayuna, que lee la Biblia, que vive en santidad, que comparte su testimonio, el demonio le va a tener miedo a usted, no a usted al diablo. ¿Cuántas veces, hermanos, amén, nos asustaban nuestros abuelos, nuestros papás de, duérmete si no, ahí viene el cucuy? Y ahí se dormía uno. Nos enseñaron a tenerle miedo al diablo. No, Él nos tiene que tener miedo a nosotros. Donde quiera que andamos, nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Cuando nosotros vamos, yo me recuerdo, hermanos, amén, a este testimonio, y por eso estoy hablando de que nosotros tenemos que a enfrentar al diablo con las armas que tenemos y proteger a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Esta mamá tenía una hija muy rebelde que no quería nada con la iglesia, no quería ir a la iglesia ni nada, y se estaba metiendo en cosas que no debía. Pero esta mamá orando, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo protejo a mi hija de todo mal ambiente del diablo y la cubro con la sangre de Jesucristo, y donde quiera que ella vaya, Padre, cuídala. Y esta persona la invitaron a uno de esos clubs, hermanos, satánicos, en donde hacen de todo. Y cuando ella iba a entrar, la persona que estaba ahí dice, no, tú no puedes entrar. Dijo, ¿pero por qué? No sé, pero tú tienes algo que tú no perteneces aquí. Y se fue. Al poco tiempo, hermanos, amén, ella se convirtió al Señor, empezó a ir a la iglesia, pero hubo una mamá que luchó por ella. Tú, padre de familia, tú, mamá de familia, tienes que pelear por tu familia. Tienes que pelear por tus hijos. Que el diablo te tenga miedo, no tú al diablo. Hay personas que oyen ruidos en la noche. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? No. No, hermanos, ¿saben? Mire, aquí en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Todo lo tienen ahí, hermanos? Dice en el versículo 8: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira,
no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Había una guerra entre enemigos de Israel, pero todo lo que hablaba aquel rey y hacer planes para destruir al pueblo de Israel, había un profeta, hermanos, en el pueblo de Israel que le decía al rey de Israel: mira, no vayas acá, te van a tender una trampa, el enemigo te quiere matar. Y dice que este rey obedecía y hacía caso a lo que el profeta le decía. En el versículo 11 dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderle. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey a gente de a caballo y a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Un hombre. Y este rey mandó gente de a caballo y carros, y que dice, un gran ejército. El diablo le tenía miedo a ese profeta. Era un solo hombre con su ayudante. Pero ¿por qué manda gente de a caballo, carros, y dice un gran ejército para agarrar a ese hombre? Cuando tú no eres, o cuando tú no estás armado y no eres peligroso, el diablo va a mandar un cualquier achichincla que te haga la vida imposible. Pero cuando tú eres armado y peligroso, ese achichincle no va a ser suficiente. Van a querer venir más. Pero porque tú tienes al que todo lo puede, al Dios de lo imposible, aquel que nos dijo: no te dejaré ni no desampararé, ningún diablo va a poder en contra de ti. ¿Por qué, hermanos? Porque pertenecemos a aquel que lo venció aún en el mismo infierno y le quitó las llaves, hermanos, de la autoridad, de la vida y de la muerte. Ese Dios el que estamos sirviendo, ese Jesús el que estamos sirviendo. Y ningún demonio va a poder, hermanos, amén, en contra de lo que Dios tiene planeado para nosotros. Este rey sirio mandó a toda esa multitud de gente. Dice el versículo 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, su ayudante. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, porque gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, ¿qué le dijo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, aleluya, que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Los carros del ejército sirio eran carros y caballos, pero estos carros eran carros de fuego. Alrededor de Eliseo. ¿A dónde estaban? Alrededor de Eliseo. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que te protege, el Dios que te cuida, el Dios que te provee, el Dios que te sana. Ese es el Dios que tenemos. Y dice aquí, en el versículo 18: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después dijo Eliseo: no es este el camino ni esta ciudad, seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron al Señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria
a la tierra de Israel. Oiga, dice que todo este ejército de los sirios vino en contra de Eliseo, un solo hombre y su criado. Pero cuando vienen, él le hace una petición al Señor: dale ceguera. No estaban completamente ciegos a manera de que no miraban por dónde iban, pero que no lo miraran a él como el profeta. Y luego el profeta le dice: vénganse, por acá es el camino, por ahí anda aquel. Y los lleva y los mete en medio del pueblo de Israel. Ellos los podían matar a todos estos. Pero vemos, hermanos, que cuando pregunta el rey de Israel si los va a matar, dice: ¿tú los matarías si los apresas con tu arco, con tu espada? Dice: pon de ellos delante pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Al final dice aquí, hermanos, amén, del versículo 23: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Cuando nosotros, hermanos, amén, que somos gente que llevamos la paz de Dios, no importa, hermanos, amén, hay veces alrededor el diablo usa gente, enemigos en contra de nosotros, levanta a la propia familia, levanta a los propios hijos, levanta al propio esposo o la esposa. Pero, hermanos, cuando nosotros damos testimonio del amor de Dios y hacemos el bien, por mucho que esta gente haya sido manejada o influenciada por el enemigo, vamos a tener paz. Tu enemigo, hay veces que dice: no, es que mi familia, mi esposo me hacen la vida imposible. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra la familia, es espiritual. Por eso empezamos leyendo, hermanos, que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Miramos cómo el rey de Siria, representando al enemigo, tenía miedo del profeta, y por eso mandó tanta gente. Ahí vamos a mirar también, hermanos, amén, una historia que hemos escuchado muchas veces. Inclusive hay niños que saben la historia de David y de Goliat. Ahí en 1 Samuel capítulo 17, versículos 50 y 51. Les quiero contar un poquito. Vino este hombre filisteo a retar al pueblo de Israel. Y desgraciadamente, hermanos, amén, el rey Saúl, junto con todos los que estaban ahí, tenían miedo al enemigo. Lo miraban muy grandote, estaba bien alto, así como yo más o menos, y fuertote. Y le tenían miedo a tal grado que dice la Biblia que se escondían. Pero yo un jovencito, dice que bien parecido, hermoso, así como cuando yo nací. Bueno, dice mi mamá que así me miró. No sé qué pasó en el camino. Pero este jovencito, quizá, hermanos, amén, acuérdense, nuestras armas no son carnales. Este jovencito que no había sido adiestrado con las armas, que inclusive el rey Saúl le pone su armadura y le dice: no puedo ni caminar. Y este jovencito se enfrenta a ese gigante. Pero porque él sabía quién era ese gigante, pero quién era el Dios de David. Dice ahí en el versículo 50, cuando David, hermanos, saben, viene en contra del filisteo, le dice unas palabras: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti. ¿Con qué, hermanos? En el nombre de Jehová. Ahora, en el versículo 50 dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero fíjense que dice: sin tener David espada en su mano. Nuestras armas no son carnales. David venció a ese gigantote sin tener espada en su mano. Y dice versículo 51: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué hace huir a una persona? El miedo. Le tuvieron miedo a David. Que el diablo te mire armado y peligroso. Tus armas no son carnales, son espirituales. Y tú te enfrentas al enemigo con esas armas que Dios te dio.
Fíjense cómo David, hermano, no teniendo armas, pero ya ahí estando, dice que tomó la espada del filisteo de Goliat y sacándole de su vaina, lo acabó de matar con sus propias armas, acabó al enemigo. Ahora, ¿por qué, hermanos? Es cierto, hay veces que vienen situaciones, hay veces que vienen problemas, hay veces que vienen aún enfermedades, hermanos, amén. Pero cuando nosotros vamos caminando por todo eso, pero estamos armados y somos peligrosos, Dios va a voltear todo eso, hermanos, amén, para lo bueno. Todas esas cosas que venían en contra de ti, Dios las va a voltear para lo bueno. ¿Por qué, hermanos, amén? Porque el enemigo va a venir con todo contra nosotros, pero Dios lo va a voltear para lo bueno. En Jueces, capítulo 15, versículo 9 al 20, hermanos, vemos cómo Sansón dice que tomó una quijada de burro y mató a 1000. ¿Con una quijada de burro? ¿Quién ha mirado eso en una guerra? Que con una quijada de burro mate 1000 soldados armados. Pero recuerde, nuestras armas no son carnales, son espirituales. Dice ahí, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1 al 4, le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nunca se recargue en lo que usted puede. Nunca se recargue en lo que usted sabe. Recárguese en la gracia de Dios. Dice versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Va a haber penalidades? Sí, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Qué bonito es, hermanos, amén. Es cierto, ahorita tenemos el mundial de fútbol y este va a ser campeón y el otro va a ser, no, pues ya perdió. Pero déjeme decirle que nosotros pertenecemos a un equipo que nunca ha perdido. Nunca ha perdido ni perderá. Alguien dijo: Jesús es experto en echar a perder los funerales. Cuando fue con Lázaro, que estaba muerto por 4 días, ¿qué pasó? Lo resucitó. Lázaro, ven fuera. Cuando iba caminando y la gente que venía de Naín venían llorando porque la señora había perdido a su esposo y ahora había perdido a su hijo, y se cruzan con Jesús y los para Jesús y levanta a ese joven. ¿Por qué? Porque Él siempre trae vida. El diablo trae muerte. El equipo en el que estamos siempre va a haber vida y siempre va a haber sanidad para nosotros. Yo siempre digo, hermanos, amén, que cuando viene una enfermedad, síntoma y todo eso, no somos gente enferma queriendo estar sanos. Somos gente sana que el diablo quiere que estemos enfermos. Y por eso tenemos que saber cuál es mi herencia. Hay veces, hermano, que vienen síntomas y hemos tenido que salir a misiones o lo que sea. Y le digo al diablo: no, ahorita no tengo tiempo. No hay tiempo para eso. Hay mucho trabajo que hacer. Dice aquí: tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted es un soldado. Y como soldado tiene que aprender a usar las armas que son poderosas para destrucción de fortalezas. Armas que no son carnales, pero son espirituales. No deje que el enemigo tome ventaja de su vida. No deje que el enemigo tome ventaja de sus hijos, de su familia. Sí es cierto, hay veces que hay que orar por mucho tiempo, pero al final tenemos la victoria. Nosotros, hermanos, amén, cuando mi esposa me pidió para casarme con ella, y le dije: pues tiene que ir a hablar con mi mamá. Y nos casamos. Y cuando yo le dije yo que pues me quería casar con ella, porque ella se me quería ir, hermanos. Mire, usted no está aquí para saberlo, pero yo sí le voy a contar.
estaba planeando ya irse para su pueblo allá en El Salvador. Y yo dije, ¿cómo que se me va a ir esta muchacha? Y la invité a tomar un café. Ahí en la iglesia estaba prohibido, pero rompí la regla. Ya al principio le dije yo que soy desobediente. Y la invité a tomar un café y, hermana, no, es que me voy a ir porque ya mis hijos están allá. Ya tenía 2 hijos, una muchachita y un muchacho. Y le dije, no se vaya. No, sí me voy a ir porque ya tengo 1 año aquí o más de 1 año y necesito regresarme a cuidar a mis hijos. Le dije, no se vaya, mejor cásese conmigo. Que yo sí soy de aventado. Si no le tengo miedo al diablo, no le tengo miedo al casamiento. Y fíjese que no me contestó, hasta ahorita no me ha contestado. Nomás me abrazó y dije, eso son un sí. Y ya hablamos con el pastor y nos casamos. Pero lo que me dijo ella es, hermano, yo ya tengo 2 hijos. Y le dije yo, hermana, agarro el combo completo. Sus hijos van a ser mis hijos. Desgraciadamente no pudimos traerlos a los Estados Unidos rápido por el proceso de migración. Y no queríamos nosotros que vinieran como muchos hemos venido con el coyote o pasar ahí a la fuerza. Y queríamos que llegaran y llegaran bien. Pasaron muchos años, ya cuando llegaron acá ya eran jovencitos, adolescentes. Y déjame le digo, no fue fácil. Ellos no querían nada con Dios, se sentían abandonados, traicionados, usted nómbreles. Pero el amor de Dios, hermanos, y el saber, hermanos, que nuestras almas no son carnales, orando por ellos, llorando por ellos, hermanos, amén, no fueron meses, fueron años. Yo miraba a mi esposa llorar por ellos, hermanos, amén, y yo sé que nos dolía. Pero ¿sabe qué? Hoy en día le puedo contar que todos ellos están sirviendo a Dios. Mi hijo mayor, hermanos, amén, está apoyando una iglesia allá por las montañas. Mi hija también, hermanos, a veces hacen viajes también acá a Tijuana a bendecir las escuelas y todo eso. Y todos mis hijos, los que tuvimos, mi esposa y yo también, sirviendo a Dios. Una de mis hijas, junto con su esposo, son pastores en una iglesia allá en Los Ángeles. ¿Qué más puedo pedir? Pero hermanos, a veces decimos, y eso, pastor, cuando volteamos y vemos a nuestros hijos servir a Dios. El otro día estábamos platicando y dijimos, wow, dentro de todo lo malo, dentro de las equivocaciones y errores que hicimos, como que algo bueno hicimos por el resultado que hay, y es Dios. Le voy a leer aquí en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánta? ¿Cómo va a ser un soldado, hermanos, amén, con el escudo pero sin lanza? Hoy en día un soldado que pueda salir con sus botas y todo, pero sin la pistola, sin un arma. El enemigo va a tomar ventaja. Por eso dice aquí: toma toda la armadura de Dios. Y dice ahí, para que podáis resistir en el día malo y acabado todo, estar firmes. Dice versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y los calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, amén, que tengamos la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo viene la fe? Dice la Biblia, hermanos, que por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La armadura de Dios, hermano, no es un adorno, es para defenderte, es para cuidarte, pero también te da, hermanos, amén, la espada
del Espíritu, que es la palabra de Dios, para atacar al enemigo. En la mañana decíamos cómo vino el diablo a tentar a Jesús. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, porque lo quería hacer que dudara de su identidad. Pero Jesucristo, ¿qué respondió? Escrito está, Satanás. Pero ¿cómo vas a decir escrito está si no sabes la Biblia? Si no sabes responderle al diablo. Viene el diablo a tentarte, a decirte, y si no sabes vas a empezar: oh diablo, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Eso no lo va a espantar. Hay gente, hermanos, amén, que tiene la Biblia abierta así en su casa para que se vean los malos espíritus. Eso no lo va a espantar. Es la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. Es la palabra que transforma. Es la palabra que te da vida. Es la palabra que te da poder. En tu boca está la muerte, el poder de dar muerte y dar vida. Tienes una autoridad en la palabra que Dios pone en tu corazón. No dejes que el enemigo tome ventaja de ti y de tu familia. No dejes que él te tenga miedo en lugar de que tú le tengas miedo a él. Él es el derrotado, tú eres el vencedor. Nosotros tenemos al Dios de lo imposible. Nosotros tenemos al Dios que todo lo puede, al que hizo el universo. ¿Qué no puede hacer por ti? No dejes que el enemigo tome ventaja. Que él te vea cada que te despiertas, diga a sus demonios: cuídense, está armado y peligroso. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.